La Habana, 1961. El aire se podía sentir cargado de incertidumbre. La Revolución cubana, una vez faro de esperanza, había proyectado una larga sombra sobre la isla. El control de Fidel Castro se intensificaba y los susurros del comunismo enviaban escalofríos por las espinas de aquellos que se aferraban a las viejas costumbres. Las calles vibrantes, antes llenas de música y risas, fueron silenciadas lentamente por el miedo. Para las familias que valoraban la libertad y la oportunidad, el futuro parecía sombrío. Los rumores se extendían como la pólvora, pintando un panorama sombrío de la vida bajo el régimen de Castro. Los padres, desesperados por proteger a sus hijos de un destino incierto, se enfrentaron a una elección agonizante: quedarse y arriesgarse a lo desconocido o enviar a sus hijos lejos, solos, a una tierra extranjera. Así comenzó la Operación Pedro Pan, un esfuerzo clandestino que alteraría para siempre la vida de miles de niños cubanos. Como pelícanos volando hacia una costa lejana, estos niños, algunos de tan solo 2 años, fueron trasladados en avión fuera de Cuba, dejando atrás a sus padres, sus hogares, su infancia. Fue una apuesta, un acto de fe en los brazos de un país con el que solo habían soñado, un país que prometía libertad y un futuro. Las semillas de la Operación Pedro Pan se sembraron con miedo y desesperación. El gobierno cubano, bajo el liderazgo de Castro, comenzó a implementar políticas que infundieron temor en muchos ciudadanos. La nacionalización de empresas y escuelas privadas, junto con la creciente influencia de la Unión Soviética, creó un clima de ansiedad e incertidumbre. Alimentando este miedo estaban los rumores, susurrados de vecino a vecino, de niños enviados a campos de estilo soviético, sus futuros reescritos por un régimen comunista. Estos susurros, ya sea que estuvieran basados en la realidad o amplificados por el miedo, tocaron una fibra sensible de terror en los corazones de los padres. Frente a este miedo creciente, surgió una red de esperanza. James Baker, el director de Ruston Academy, una escuela estadounidense en La Habana, junto con la Oficina Católica de Miami y el gobierno de los Estados Unidos, comenzaron a orquestar un éxodo secreto. El plan era audaz, desgarrador y para muchos la única salida. Los padres, aferrándose a la esperanza de reunirse con sus hijos una vez que el clima político se estabilizara, tomaron la agonizante decisión de enviar a sus hijos lejos, depositando su confianza en extraños y la promesa de un mañana mejor. Entre diciembre de 1960 y octubre de 1962, más de 14,000 niños cubanos sin acompañante fueron trasladados en avión desde La Habana a Miami. Estos vuelos, denominados vuelos de la libertad, se convirtieron en un salvavidas para las familias que huían del régimen de Castro. Los niños, aferrados a sus posesiones más preciadas y a la leve esperanza de volver a ver a sus padres, se embarcaron en un viaje que alteraría para siempre el curso de sus vidas. Al llegar a Miami, los niños fueron recibidos por caridades católicas y otras agencias de asistencia social, que los colocaron en hogares de acogida, orfanatos y hogares grupales en 35 estados. Para muchos, esto marcó el comienzo de una larga y dolorosa separación de sus familias. Los niños, empujados a una nueva cultura e idioma, lucharon por adaptarse a su entorno desconocido, con sus jóvenes corazones cargados por el dolor de la separación y la incertidumbre de su futuro. Las cifras por sí solas pintan un cuadro descarnado de la escala y el impacto de la operación. Más de la mitad de los niños fueron separados de ambos padres. Su única conexión con su tierra natal se desvanecía con cada día que pasaba. Para aquellos que tuvieron la suerte de tener familiares o amigos en los Estados Unidos, la transición fue un poco más suave, pero el dolor de la separación y la nostalgia por sus padres siguieron siendo un dolor constante en sus corazones. Las historias de los niños de Pedro Pan son un tapiz tejido tanto de resiliencia como de pérdida. Cada niño lleva consigo su propia experiencia única. Sus recuerdos son una mezcla de la vida que dejaron atrás y los desafíos que enfrentaron en su tierra adoptiva. Algunos niños prosperaron en sus nuevos entornos, sobresalieron en la escuela, aprendieron inglés y aprovecharon las oportunidades disponibles para ellos. A otros les resultó más difícil la transición, atormentados por el trauma de la separación y la añoranza por sus padres. Muchos niños pasaron años en hogares de acogida,
trasladados de un hogar a otro, sus vidas en el limbo mientras esperaban el día en que pudieran reunirse con sus familias. Una de esas historias es la de María, que tenía solo 7 años cuando abordó un vuelo a Miami, dejando atrás a sus padres y la única vida que había conocido. Pasó 5 años en un hogar de acogida, aferrada a las cartas y las llamadas telefónicas ocasionales de sus padres, con el corazón dolorido por el día en que los volvería a ver. La historia de María, aunque llena de dificultades, es en última instancia una historia de resiliencia y la fuerza perdurable del espíritu humano.